Hola a todos queridos amigos y amigas, soy su amigo Alejandro, hoy les traigo un nuevo video para todos los seres de luz que hay en el planeta. Si has llegado a este video es el nivel espiritual que ahora has contactado. Empecemos. ¿Cómo recibir el perdón de Dios? La orden de Dios para el hombre era que éste llegara a ser un maestro de la energía y de la sustancia en cualquier lugar del universo. Con el objeto de hacer esto, el hombre debe caer en la cuenta de que toda energía usada en pensamiento, sentimiento, palabra hablada y acción, debe ser mantenida en el estado puro en que fue emitida desde el corazón de Dios. El hombre es un Dios en embrión, y el plan original era que el hombre alcanzara su perfección, convirtiéndose en un maestro, en un ciclo de 14.000 años. Desde la caída del hombre, este periodo se ha extendido bastante, y, aunque muchos han alcanzado la perfección con la ascensión, quedan todavía muchos millones que no lo han logrado. Y mientras que estos seres no expresen su buena voluntad para dejar de lado sus propias impurezas y hollar el sendero, la evolución de la Tierra está siendo retrasada considerablemente. A este respecto se debe reconocer que nada en el cosmos es estático. Los planetas, y aún los soles mismos, deben evolucionar en un plan hacia la meta poderosa de la perfección. Hoy día, la Tierra se está moviendo rápidamente hacia un tal periodo de iniciación cósmica, y aquellos que no estén de acuerdo en purificarse a sí mismos lo suficiente para poder participar en este gran momento, se encontrarán en la misma posición en que se encontraron los rezagados siglos atrás. Por supuesto, sería bastante sensato asumir que aquellas almas son las mismas que hoy rehúsan purificarse, pero lo desafortunado del caso es que dichas almas están proyectando su influencia sobre tantas otras que podrían alcanzar grandes alturas si se les permitiera hacer valer sus propios conceptos, dados por Dios, sobre el libre albedrío, la ascensión y el nirvana. Cuando el hombre alcanza el punto en su evolución en el cual las cosas materiales de la Tierra tienden a perder su encanto, y comienza a buscar en la dirección de la iluminación espiritual, en ese momento comienza a hollar el sendero de su ascensión. Cuando se alcanza dicha ascensión, el hombre ha alcanzado la meta de su evolución terrenal. Es entonces cuando se convierte en uno con su propia presencia y yo soy, y, por ende, uno con la divinidad misma. Se convierte en un maestro de toda energía y sustancia, y está en libertad de viajar a través de la extensión total del cosmos. Sin embargo, este no es el final de su evolución. Desde este momento, comienza para él un nuevo periodo de evolución, ahora como un ser de Dios que puede llegar a convertirse en un Dios sol en sí mismo, momento en el cual llegaría a comandar las energías de un sistema planetario y sus habitantes. El estado de conciencia más allá de este punto en el esquema de evolución ha sido llamado nirvana, lo que es usualmente conocido como el estado de bienaventuranza más sublime. Sin embargo, debe quedar claramente entendido que este estado es una expansión de la individualidad y que, una vez alcanzado, puede ser abdicado en aras de dar un servicio mayor a la vida. La ley del perdón de Dios. Invocar la ley del perdón de Dios es acatar el edicto divino mediante el cual un individuo puede obtener la remisión de sus propias transgresiones personales a la ley de la vida, o aquellas de cualquier otra parte de la vida por la cual se invoca. La aplicación de la ley del perdón es extremadamente sencilla, ya que solo consiste en purgar el alma de todo el karma imperfecto, en preparación para la sumisión completa del yo exterior al Santo Cristo interno. El estudiante debe, para comenzar, invocar la presencia yo soy, y, entonces, a uno o más seres divinos del séptimo rayo, que es el rayo de la misericordia y del perdón, y pedir la transmutación de todas las imperfecciones, conocidas o desconocidas, en la perfección de alguna cualidad o virtud divina. La ley del perdón siempre debe preceder todos los trabajos de decreto, ya sea individual o grupal. La llama violeta transmutadora de la purificación. Es esta una actividad del fuego sagrado calificada con el poder divino de la transmutación. Es un don para la gente de la Tierra dado por el Maestro Ascendido Saint Germain, así como lo son todas las actividades del séptimo rayo, violeta, el cual ha de ser la presencia envolvente de la nueva era para los próximos 2000 años. Transmutación significa reemplazar una sustancia por otra, y esto es exactamente lo que hace el fuego violeta. Reemplaza la imperfección con la perfección de Dios. También sublima, o sea, refina mediante el fuego, todo aquello que es menos que la perfección.
La llama violeta transmutadora puede ser invocada por el estudiante y puesta a arder por toda su alma, su ser, su mundo y sus asuntos, para traer esta perfección de Dios a todo con lo que él esté personalmente asociado, y también se puede invocar frente a cualquier condición que se piense que necesita de este servicio, ya sea local, nacional o planetaria. La rueda cósmica, la cual permite el rejuego de ciertos estímulos espirituales sobre la Tierra y los cuerpos internos de su gente, efectúa una revolución completa cada 14.000 años. Durante este lapso, a cada uno de los 7 rayos se le dan 2.000 años de oportunidad para ejercer sobre la Tierra y dar el alimento y amor de su cualidad particular a la vida evolucionante sobre ella, a fin de desplegar la naturaleza espiritual de cada una de sus partes componentes. El ciclo cósmico está dividido en ciclos menores de 2000 años, cada uno bajo la dirección de un gran ser especialmente dedicado a un aspecto particular de la divinidad, el cual es necesario para la evolución de la Tierra en dicho período. Estos seres son llamados choanes de los rayos. La palabra choan significa señor, y la palabra rayo significa la radiación, el color y la actividad de cada una de las 7 esferas que componen el aura de Dios. El Ma Choan ocupa el departamento de director asesor para todos los 7 choanes en el gran ciclo cósmico. Los 7 choanes bajo la dirección del Ma Choan son: Rayo primero Maestro ascendido El Morya, Rayo segundo Maestro ascendido Lanto, Rayo tercero Maestra ascendida Lady Rowena, Rayo cuarto Maestro ascendido Serapis Bey, Rayo quinto Maestro ascendido Hilarión, Rayo sexto Maestra ascendida Lady Nada, Rayo séptimo Maestro ascendido Saint Germain. La rueda cósmica ha girado, ahora, hasta un punto en que es el último de los subrayos del Ma Choan cuya efusión debe ser enfatizada. Durante este ciclo final, se espera que cada corriente de vida sobre el planeta comprometa su mejor esfuerzo para consumar el plan para el cual fue creada. A medida que cada nuevo ciclo menor comienza, se presenta a la gente un nuevo método para incorporar las energías. Por lo tanto, el séptimo rayo es el último en verter su esencia dadora de vida sobre el planeta, y es el que está activo actualmente y lo estará durante los próximos 2000 años. El Maestro ascendido Saint Germain es el Choan a cargo este rayo del ceremonial y la transmutación mediante el fuego sagrado de la misericordia y del amor. Su servicio al planeta y a su gente radica en la educación de la conciencia de los seres no ascendidos, en lo que concierne a la manera en que ellos pueden invocar, dirigir y sostener las fuerzas espirituales para el realce de toda la vida, y en cómo ellos pueden ayudar en la purificación y transmutación de todas las creaciones maléficas que han resultado del uso imperfecto de la esencia de la vida primigenia durante siglos. Cada individuo es responsable de toda la preciosa energía vital que ha usado desde siempre, y, según la ley del círculo, todas las causas que dicho individuo ha fomentado durante incontables eones de tiempo tienen que regresar a aquel que es su creador, así como siembras, así cosecharás, a fin de ser sublimadas mediante el amor y la misericordia divinas. Así es como tiene que ser para que el retroceso de esta energía no se experimente como dolor o sufrimiento en esta u otra encarnación, o en experiencias angustiosas entre encarnaciones. Nunca hay confusión en el retorno de la energía de nadie. Cada onda retornante sabe, sin falta, quién fue su generador. La ley cósmica es exacta. En el momento en que la energía retornante toca el aura de su creador, se sedimenta y comienza a germinar semillas que producirán una cosecha de acuerdo con su naturaleza. Si la energía saliente, pensamientos, sentimientos, palabras y acciones, así como reacciones, es armónica y amable, el regreso al individuo será paz y abundancia. Si por el contrario, la energía saliente tenía una naturaleza discordante o perjudicial, entonces la cosecha para el individuo será amarga y dolorosa. Jesús no estaba haciendo ninguna broma cuando dijo: así como sembráis, así cosecharéis. La humanidad se ha olvidado de que, aun a pesar de haber caído de su estado divino, mediante el amor del Padre Eterno, ellos nunca han sido despojados del poder creativo contenido en sus pensamientos, sentimientos, palabras habladas y acciones. No han caído en la cuenta de que son ellos mismos quienes han creado cada experiencia en sus mundos, ambas buenas y malas. Los estudiantes del nuevo día, sin embargo, están aprendiendo que ellos también tienen el poder de transmutar, mediante el fuego violeta de amor transmutador, todas las experiencias infelices que hacen incómodas sus vidas.
Las personas han vivido, amado y odiado siglo tras siglo, vida tras vida. Y el Maestro Jesús ha dicho que el hombre es responsable de cada punto y coma de energía que alguna vez haya usado. Para liberarse de los errores de pensamiento, sentimiento, palabra y acción durante siglos sin fin, todas las personas vienen al lugar en el cual caen en cuenta que tienen que hacer sagradas, sacrificar, purificar, mediante la llama en sus corazones, todas las energías que han usado mal en todas las encarnaciones por las que han pasado. Cuando se llega a un entendimiento de esto, se convierte en un gozo porque se ha centrado uno en este fuego de purificación, y toda la energía que regresa a uno, a través de las experiencias de cada día, es santificada al recibirla y cubrirla de fuego violeta, devolviéndola a su cuerpo causal como poder adicional, la maravillosa ley del círculo. La llama violeta transmutadora de amor, misericordia, compasión y perdón es una herramienta que nos da una ayuda formidable a la hora de redimir la energía propia. Es mediante la llama violeta que uno puede purificar las malformaciones propias. Úsenla vigorosa y gozosamente. Primero, pongan su propio mundo en orden. Perdonen y equilibren sus energías hacia toda la vida antes de usarla. Jesús dijo: perdónanos nuestras ofensas así como, de igual manera, nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Se le hará a uno lo mismo que uno le haga a otros, y la eficacia en el uso de esta llama violeta transmutadora de misericordia radica en tomarse el tiempo para convertirse en la llama de la misericordia, primero en sentimiento y en pensamiento hacia toda la vida. Deben dar primero lo que desean para otros, antes de poder recibirlo uno mismo. Desean ser libres, sobre todo aquellos de ustedes que han sufrido dolores físicos y confusión mental. Si pudieran realmente perdonar a todo lo que vive y entonces usar esta llama, serían libres en menos de una hora. Resulta una verdad muy consoladora y útil saber que el poder de Dios por ese mal uso de sus energías está siempre disponible para aquellos que lo desean. Eso de la condenación eterna que proponía enfatizar el miedo, la superstición y la obediencia ciega a conceptos humanos no es verdad. Si unos padres realmente comprensivos están lejos de no perdonar a sus hijos por algún error, mucho menos podría un Dios de misericordia negarles el perdón y absolución a sus hijos por sus errores. No importa cuál sea el pecado, no importa cuál haya sido el error pasado, o las causas y núcleos de impureza e imperfección que se han establecido en los cuerpos internos, existe una manera consciente de transmutar y sublimar dichos errores mediante la misericordia de Dios, y mediante el uso diario de la llama violeta de la misericordia, la cual es el servicio prescrito del séptimo rayo bajo la dirección del amado Maestro Ascendido Saint Germain. Cuando el hombre llega a la comprensión de que su propio mal uso de la energía es lo que ha causado toda la angustia y limitación que experimenta, está listo para la instrucción sobre el uso del fuego sagrado de la transmutación, la llama violeta. Mientras no se llegue a este punto, cada individuo es, o rebelde contra Dios y las circunstancias, o sumiso a las condiciones, sintiendo que estas experiencias infelices son la voluntad de Dios, lo cual, por supuesto, es una falacia, ya que la voluntad de Dios es solo el bien. Cuando la conciencia del hombre se ilumine sobre el hecho de que él mismo, es el creador de toda su angustia, entonces se le puede dar una gran ayuda para que pueda disolver la causa y núcleo de toda limitación, y él conocerá la maestría personal sobre la energía y vibración. La humanidad, en su gran mayoría, ha sido misericordiosamente resguardada de saber lo que ellos han hecho con la bella energía de Dios, su propia vida, y con sus originalmente bellos cuerpos mental, emocional, etérico y físico. Y no han entendido todavía que toda angustia, incluyendo la llamada muerte, yace en el propio uso pasado y actual de esta energía de Dios. Cuando se llega a entender que la ley del círculo, causa y efecto, es inexorable, cada uno entonces comienza a desear hacer las cosas bien. El perdón de Dios es más que una frase. Es una ciencia de la alquimia divina. La energía obedece a los pensamientos, sentimientos, palabra hablada y acciones del hombre, y el aura de cada uno está llena de esa energía particularmente calificada, que esa persona ha puesto allí durante todas las centurias en que ha vivido. Cuando un individuo invoca la ley del perdón y usa el fuego violeta, se conecta con la ya calificada energía de la presencia Yo Soy, universal, así como con los seres divinos que han preparado dicho poder sublimador para una ocasión como esa.
Acepten ese poder de este fuego violeta para efectivamente transmutar y elevar las energías de los cuerpos inferiores, mental, emocional, etérico y físico, y, mediante esfuerzos constantes, los resultados le probarán a la conciencia externa la eficacia de este fuego violeta para transmutar, de forma indolora y armónica, esta energía que, de otra manera, resultaría ser de lo más angustiosa. Jesús estaba bien familiarizado con la gracia del perdón y con el fuego violeta. Él decía a menudo: tus pecados te son perdonados, y según el grado de aceptación de dicho perdón, asimismo lo experimentarían en sus cuerpos físicos externos aquellos que le solicitaran que se les aliviará de la angustia. El conocimiento de la presencia del fuego violeta, su uso y el sentimiento de aceptación de su eficacia, son de una importancia extrema para el estudiante diligente. Aunque, afortunadamente, los individuos no recuerdan todas las diversas actividades en las cuales se ocuparon a través de las edades, la energía sí recuerda y permanece calificada por su creador original hasta que sea conscientemente transmutada en perfección. El reino humano, los pájaros, el reino de la naturaleza y el reino animal están todos unidos por innumerables conexiones, vínculos kármicos, creadas a través de eones de asociación. La manera más segura de liberar al alma de los grilletes de asociaciones indeseables, la mayoría de las cuales ni siquiera son del conocimiento de la conciencia exterior, es la de, sincera y profundamente, invocar la ley del perdón para toda esa energía mal calificada, desde el presente para atrás hasta el tiempo de la individualización personal, y pedirle a los ángeles del fuego violeta que asistan a todo aquel que verdaderamente quiere perdonar, y, entonces, realmente aceptar el perdón. De esta manera, la ley del círculo se puede convertir en una experiencia feliz, cuando el estudiante crea y envía solo causas constructivas, cosechando subsecuentemente solo efectos felices. La causa de la libertad debe ser establecida antes de que se sienta el efecto pleno de la misma. Hay poderosos individuos que han servido a la causa de la libertad durante siglos en diversas actividades en las cuales la humanidad deseaba tener los frutos de la libertad, y sabían instintivamente que los frutos solo llegaban a aquellos que servían a la causa. ¿Cuál es la causa de la libertad? Dios. La identidad divina de cada hombre tiene dentro de sí la comprensión inherente, innata de que libertad y santidad son uno. El fiat divino de la vida es expansión, desdoblamiento, perfección, todas las cuales necesitan libertad para manifestarse. Un cerrado capullo de rosa necesita libertad para transformarse en una rosa hecha y derecha. Aún el poder de Helios y Vesta, dios y diosa Sol, necesitan de libertad para brillar. Un animal, una planta, un árbol o el hombre necesitan libertad para respirar. No existe el llamado progreso o evolución, o, por cierto, ser sin libertad. Uno puede decir que libertad es Dios estirando sus brazos para aumentar. Libertad es Dios en acción. El Dios reposado que duerme durante la noche solar no saborea ni goza los frutos de la libertad, pero cuando se da la primera remoción en el amanecer cósmico de un sistema solar, o en el nacimiento de un pájaro, se remociona la libertad. Yo soy, el sol de la libertad. Es mi gran privilegio el expandir la causa de la libertad en el plano de la tierra. Esta no es una cualidad que se le inyecta a una corriente de vida, ya que el amor a la libertad es inherente a la vida, así como lo es el amor a la vida en sí. Libertad y expansión son una. Libertad y actividad son una. Libertad y Dios son uno. Y en este nuevo día dedicado a la libertad del planeta entero y de este sistema de mundos, verán el poder de Dios estirándose hacia adelante y rompiendo las cadenas de la limitación. Una inversión cósmica de Dios en los hombres. Esta investidura en la cual ustedes se encuentran es una investidura cósmica hecha en conjunción con la investidura de Saint Germain y de su causa. La causa de la libertad nació en el corazón de Dios cuando se creó la primera llama, ya que era el deseo de Dios que todas sus creaciones fueran libres. Muchas causas fueron instituidas así antes de que el mundo fuera, y no creadas necesariamente por aquellos que decidieron investir sus propias corrientes de vida para que llevaran dicha causa y su efecto beneficioso primordial a la raza como un todo. Otros seres inteligentes, que deliberaban sobre formas de servir al plan de Dios, evolucionaron de sus propias conciencias una causa.
Y, tarde o temprano, llevaron esa misma causa a la encarnación y, con éxito o sin él, sirvieron a dicho plan, interesaron a otros en el mismo y dejaron sus efectos como una herencia para la gente. Cuando un deseo cósmico del corazón de Dios pulsa en los altos cielos, esperando ser reclamado, para que se le dé el alma y ser bajado por uno de sus hijos, está tan bien afinado y vibra tan rápidamente que no es ni visible ni palpable, aun para seres tremendamente evolucionados, excepto cuando sus propios intereses y tendencias han creado en ellos una vibración afín. De esta manera, un ser tendría que amar la libertad, servir a la libertad y desear la libertad durante siglos, antes de que una pulsación cósmica sea siquiera discernible en la llameante luz cósmica, que es el mundo del deseo o la deidad. Un ser así es Saint Germain. Él ha alcanzado finalmente una evolución personal lo bastante como para percibir el deseo divino de llevar la libertad al planeta. La habilidad de percibir la presencia de cualquier bendición es uno de los más benditos dones de Dios, y se desarrolla solo por el corazón humilde y a la escucha. Cuando Saint Germain, de entre todos los otros corazones en el cielo, perforó el aura de Dios y entró al lugar sagrado del Altísimo, él vio todavía por reclamar la causa que Dios había instituido antes de que el mundo existiera, y la cual, un día y por naturaleza de su ser, debía tener un efecto que se manifestaría como libertad incondicional para cada parte y partícula de su creación, el amor que ha respondido antes de la llamada, Dios proveyendo antes de la necesidad. El corazón de Saint Germain se estremeció al compartir el deseo secreto del Padre. Él amaba esa causa y oró y se preparó para el día en que fuera merecedor de darle alma a dicha causa con su propia llama, y llevarla abajo, al mundo del hombre, para que su efecto se pudiera exteriorizar sobre la pantalla de malla, ilusión. El mismo gran sol central llamaría al ser preparado para llevar su causa particular hasta su culminación, ya sea cuando hubiera llegado la hora cósmica para su nacimiento, o si un hijo del cielo se había anticipado a dicha hora y se había convertido en el canal apropiado para la encarnación de esta, antes de tiempo. Cuando cualquier ser está listo para ser investido con una causa cósmica, la ley de atracción magnética comienza a tirar del corazón de Dios, y la causa que ha permanecido allí comienza su trayecto descendente para unirse ella misma con la llamada desde abajo. De esta manera es como la deidad adquiere conciencia sobre lo preparada que está la raza para recibir bendiciones adicionales. Por lo expuesto arriba, mis amados, caerán ustedes en la cuenta de cuán formidable es nuestra inversión en ustedes. Para que nuestro amado Saint Germain pueda llevar a la manifestación el designio cósmico de libertad en el planeta Tierra, es evidente que la acción vibratoria de la Tierra tiene que ser aumentada rápidamente, elevando la baja tasa a la cual pulsa actualmente. Ustedes, hijos, son altamente privilegiados de tener una parte consciente en este proceso redentor. Según el deseo de su corazón y el seguimiento diario, mediante el servicio diario, de canalizar la luz de los planetas Venus, Urano y Marte a la Tierra, probarán a su amigo, y mío, nuestro amado Saint Germain, que son hijos e hijas de la libertad en la verdad, y no únicamente amigos inactivos que reciben un cierto beneficio personal en el yo externo al afirmar lo arriba descrito, de los labios para afuera y no con el corazón. Yo les traigo esto a su atención, pues en mi corazón yo sé que ustedes creen que esta oportunidad, que ahora se les presenta, es tan preciosa que ustedes, con su constancia y fidelidad, estarán en alerta diaria para servir en esta capacidad con nosotros como verdaderos hijos e hijas de la causa de la libertad. Vesta, diosa Sol. No estamos en el día o época en los cuales el entretenimiento del intelecto, o la paz al mar de la emoción, es el orden que daré la presencia de Dios. Esta es la hora en la que estamos dispuestos y deseosos de invertir incontables toneladas de sustancia primigenia en cualquier corriente de vida, sin importar la condición de los vehículos en la cual ésta funciona, siempre y cuando dicha corriente de vida esté dispuesta a vivir ahora por la causa. Es preferible la intención pecadora de la evolución de la raza sobre la intención santa de la evolución propia. El poder de transmutación. Lento pero seguro le está llegando a la conciencia exterior que el poder de transmutación, que perfecciona la cualidad de la energía propia que regresa, o la energía proyectada de otra corriente de vida, es una posibilidad. Mediante la práctica, el yo exterior estará más informado sobre tal poder de transmutación, y las obligantes leyes de retribución kármica no restringirán ya a la corriente de vida aspirante.
La gran amada presencia I Am Yo Soy, acelerará esta transmutación cuando sea invocada a la acción, y, así, economizarle al yo exterior hasta el conocimiento de mucho de aquello en lo que ha fallado. Si los estudiantes, en su fervoroso deseo de recibir el perdón y de experimentar la eficacia plena del fuego violeta de compasión divina para borrar sus propios errores y aquellos de toda la humanidad, pidieran sentir la conciencia inteligente del mismo fuego violeta, eso aceleraría inmensamente el poder de la alquimia divina en sus mundos y asuntos. La inteligencia contenida en el fuego violeta es conocida como la amada Santa Amatista. Su primera actividad, cuando es invocada a actuar, es la de expresar gratitud por la oportunidad de servir a la vida con el fin de liberarla. Aquella persona cuya conciencia literalmente dé un salto hacia adelante ante la oportunidad de perdonar alguna transgresión de la ley, y particularmente alguna injusticia sí, es una con la naturaleza y sentimiento de esta llama de misericordia, la cual tan gozosamente responde a la invitación de transmutar los errores de la humanidad doquiera sea invocada. Recuerden, es de humanos fallar, mas es divino perdonar. Saludos a todos queridos amigos y amiga, soy su amigo Alejandro, les mando un gran abrazo de luz, bendiciones.